Hola amigos, agradezco que estén conmigo hoy nuevamente. Les quería mencionar que estuve grabando uno de los artes durante la semana pasada, pero en el camino ese arte pues empezó a dar problemas, estaba yendo por donde yo no quería, y lo que hice fue que lo puse en pausa. Lo voy a guardar por un tiempo, como hago cuando me sucede cosas similares, y entonces más adelante voy a tratar de salvarlo. Si no, pues se los muestro qué fue lo que pasó. Por eso me he atrasado en que salga este nuevo video. Lo que voy a hacer es que voy a continuar con la misma serie que era aquel, que es sobre el pensamiento, esta vez añadiéndole un poquito del tema del tiempo también. Como les había presentado en un video anterior, esto era una de las opciones que yo había trabajado para hacer en base a este boceto, donde aquí aparece el ojo de la persona, donde está el pensamiento alojado, ¿no? Seguí trabajando otras ideas similares sobre eso. Traté de poner a la persona como si fuera un helicóptero que va viajando, ¿no?, el tiempo, y la persona entonces aquí, estas son las hélices, pero me dio un poquito lo vi un poco complicado. Traté de poner entonces el helicóptero que fuera el minutero y la otra aguja para que fueran las hélices. Más adelante pues entonces lo trabajé aquí un poco más en detalle, y aquí terminé poniendo una persona y el ojo que fuera entonces el reloj. Esa idea por ahora pues me ha gustado más, así que es la que voy a presentarles el proceso en este video. Aquí yo trabajé un poquito mejor, un poco más de detalle ese boceto, esa idea. La vamos a ver entonces en el proceso. Voy a hacerla vertical en vez de horizontal como el resto de la serie. Así que como ya rompí eso, también voy a cambiar el papel para esta. En vez de usar Milford, que es el que he usado en todos, de la misma compañía, voy a usar Saunders Waterford, que es buenísimo. Pero lo voy a usar porque como quiero hacer esto sin mucho detalle, medio difuminado, ese papel creo que me va a funcionar mejor para lo que tengo pensado que termine esta obra, ¿no? Como si fuera tipo blur que estuviera. Así que vamos a ver el proceso. Le voy a dar, como he hecho en otras ocasiones, le voy a dar al video un poco de velocidad para que lo puedan ver todo. Espero que les guste y nos vemos ahora en el proceso.
Bueno amigos, en esta etapa de esta acuarela, pues me detengo porque tengo que decidir qué voy a hacer con esta área que yo quería hacer que fuera bastante especial, para que el pensamiento que está dentro de esta cabeza y mirando por este ojo, pues se vea algún tipo de turbulencia en este lado. Hay dos cosas que tengo que decidir. Primero, si a este reloj que está en forma de ojo le voy a hacer una boleta como el iris de un ojo, si es necesario, para que se vea más medio transparente, que él está viendo a través del ojo de la persona, ¿no? Y está viendo ese reflejo del reloj. Y lo otro que tengo que decidir es esto que ya tiene varios tipos de grises aquí, azules grisáceos y verdes. ¿Cómo le voy a hacer esa textura adicional que quiero? Algún tipo de turbulencia en el área de arriba. Así que lo que se me ha ocurrido es cubrir un poco parte de la figura y tratar de usar una técnica que usé hace muchos años, y voy a ver si me funciona para esto. En esta etapa, pues estas cosas así pues pueden o dañar la obra o crearle más interés, ¿no? Y ayude a transmitir el mensaje. Lo que voy a hacer es, ya yo adelanté, como pudieron ver, hice como una mascarilla, le puse aquí papel de cera, para que la pintura no me llegue al papel que está abajo y me dañe esa área. Lo voy a poner aquí más o menos. Entonces voy a utilizar un cartón, este es del correo, le hice un roto por aquí, y voy a utilizar hilo de amarrar pasteles para mojarlos en pintura, hacer presión y jalar, y que ese hilo me tire unos destellos que obviamente cuando seque se va a oscurecer, como pasó en esta área. Pero lo que quiero ver es si la textura que me da me va a dar el efecto que quiero de impacto. Bueno, aquí más o menos ya quité la cubierta que tenía aquí protegiendo esta área. Me dio un aproximado de lo que tenía pensado, y ahora hay que tomar decisiones sobre el reloj y corregir algunas áreas aquí y ver este resultado final de la obra. Bueno amigos, en esta etapa hay cosas que me gustan mucho, el color, la textura que he podido lograr en estas áreas. Esto aquí me gustó, que le da impacto, pero aquí necesito que salga luz de aquí. Voy a hacer algo que a mí no me gusta hacer mucho. Algunos me imagino que sufrirán con las acuarelas si son muy técnicos, pero cuando hay que hacerlo, y es utilizar el color blanco. Y lo voy a utilizar porque quiero hacer unos destellos de reloj, y voy a hacer como una lechada, ¿no? Que se vea como... Voy a humedecer toda esta área y voy a tirar el blanco, quizás lo mezclo un poco para que no esté tan puro. Anyway, como esto es transparente, pues va a quedar con su transparencia, pero que me dé ciertos destellos en esta área
y eso quizás me ayude a cerrar ya la obra, que se vea que está iluminado esta área, está saliendo luz de aquí, para completar el pensamiento y sea más claro lo que quiero decir en esta obra, que este es el pensamiento y esto es lo que el pensamiento está viendo a través del ojo de la persona. Bueno, quería recordarles a los que me han visto anteriormente y a los que me ven por primera vez que este tipo de acuarela no es muy tradicional, que digamos, y muchas de las cosas que yo estoy haciendo aquí pues no son características de las acuarelas tradicionales. Así que en este caso hoy pues trabajé con varias técnicas que quise probar para llegar a lo que yo quería, ¿eh? Recapitulando, vieron que después de la segunda lavada, que tengo ya el fondo bastante completo, utilicé el rolo para crear algunas texturas en la parte de abajo, especialmente de la acuarela. Más adelante pues quise ponerle un poquito de estrés en la parte de arriba, donde está el ojo, que a la misma vez es reloj, que a la misma vez es la ventana por donde el pensamiento está mirando hacia afuera. O sea, son tres cosas que estoy uniendo ahí, y quería poner esa área más estresante, así que como vieron, usé este envase que uno usa para huevos, para donde vienen los huevos, y es una mezcla de color. Usé el color azul y el color rojo con hilo. Una vez mojado, pues utilicé un cartón que no fuera muy grueso. Este que viene del correo me resultó perfecto. Le haces un agujero en el medio y los hilos que ya están con el color los vas a jalar con fuerza. Lo traté 2 o 3 veces, unas sacándolo de un cantazo y otras haciéndole este juego para que me cree esa textura que estaba buscando. Aparte de eso, hice algo que no había hecho anteriormente, porque yo no me gusta mucho utilizar el color blanco para las acuarelas, pero sí lo tengo por si acaso en algún punto uno tiene que retocar algo o quiere un highlight en algún lado. Pero en esta ocasión utilicé la acuarela que viene de color blanca para hacer como una lechada, como pudieron ver en el proceso, y entonces bajarle un poco la intensidad que me estaba dando el reloj y esa área, y a la misma vez que me creé unos destellos. En verdad no sabía cómo iba a terminar esto, así que para mi satisfacción pues quedó mejor de lo que yo esperaba. Así que aquí les presento cómo terminó la acuarela. No sé si la pueden ver bien ahí, y espero que igual que yo ustedes hayan disfrutado y aprendido algo con estas experimentaciones en estas obras. Así que ya nos veremos en la próxima.